Buenos días, mi nombre es Vanessa Orozco Pavón. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Magdalena en técnico profesional en prevención de riesgos laborales. Hoy les vengo a dar una socialización sobre la Ley 1562. Hoy exploraremos cómo está conformada esta ley, fundamentalmente para la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley impacta directamente a los ingenieros industriales. Veremos cuáles son sus principales conceptos, obligaciones y cómo aplicarlos en nuestro día a día. Higiene industrial y la seguridad en el trabajo. ¿Qué es la higiene industrial? Es la disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes en el origen laboral. ¿Qué papel juega la higiene industrial en la Ley 1562? Es una disciplina fundamental dentro del marco de la Ley 1562 del 2012, la cual establece el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Su función principal es identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ambientales presentes en los lugares de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores. ¿Por qué es importante la higiene industrial en el contexto de la Ley 1562? Está la prevención de riesgos de enfermedades laborales. La higiene industrial permite anticipar y prevenir enfermedades laborales causadas por la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el ambiente de trabajo. Está el cumplimiento normativo. La Ley 1562 establece que las empresas deben implementar medidas de prevención. La higiene industrial proporciona las herramientas técnicas para cumplir con esta exigencia legal. También tenemos la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Al controlar los riesgos ambientales, contribuye a mejorar la salud y bienestar de los trabajadores, aumentando su productividad y satisfacción laboral. También tenemos la reducción de costos. La prevención de enfermedades laborales evita costos asociados a tratamientos médicos, incapacidades y bajas por enfermedades. Y tenemos higiene ocupacional, medicina ocupacional. Están sus breves conceptos. Y pasamos a los tipos de contaminantes. Tenemos contaminantes físicos, químicos y biológicos. Tipos de agentes físicos son manifestaciones de la energía que pueden causar daño a las personas. Agentes químicos es todo sustancia sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento puede afectar de manera adversa la salud y el ambiente del trabajador. Están los agentes biológicos, que son todos aquellos organismos vivos como hongos, virus, bacterias y sustancias derivadas de estos mismos, que es la Ley 1562. Como ya lo dije anteriormente, es la normativa colombiana que establece el Sistema General de Riesgos Laborales. Aquí tenemos unos conceptos básicos: riesgo laboral, accidente de trabajo, enfermedad laboral, prevención de riesgo y Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos riesgo laboral, es decir, que cualquier factor susceptible que genera daño a la salud de los trabajadores, ya sea físico, mental o social. Tenemos accidentes de trabajo, todo suceso repentino que ocurre por causa o ocasión del trabajo y que produce una lesión orgánica o una perturbación funcional o una enfermedad, incapacidad, incluso la muerte. Tenemos enfermedad laboral, aquella que es producida o agravada por las condiciones en el trabajo. Tenemos prevención de riesgo.
Es un conjunto de medidas y acciones determinadas a evitar los accidentes y enfermedades laborales en el entorno laboral del trabajador. Tenemos el Sistema General de Riesgos Laborales, un conjunto de entidades, normas, procedimientos que se encargan de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los accidentes y enfermedades laborales. Aquí tenemos cuáles son las obligaciones de los empleadores. Identificar y evaluar los riesgos, proporcionar elementos de protección personal, capacitar a los trabajadores, informar sobre los accidentes y enfermedades. Empecemos con el primer concepto, que es identificar y evaluar los riesgos. Los empleadores deben identificar y evaluar los riesgos presentes en el lugar de trabajo, ya sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos. Estas revisiones tienen que ser periódicas y deben incluir a los trabajadores. El segundo concepto es proporcionar elementos de protección. Esto va dependiendo el riesgo que esté expuesto el trabajador, ya sean cascos de seguridad, gorros de seguridad, tapones de oídos, orejeras, gafas, caretas, mascarillas, respiradores, también overoles, delantales, guantes, arneses de seguridad, estos entre otros. Tercer concepto, que es capacitar a los trabajadores. Los trabajadores deben reconocer los peligros y los riesgos asociados en su entorno laboral. Por eso tienen que brindarles charlas del uso del equipo de protección personal, también brindarles curso de primeros auxilios. Es esencial que sepan cómo actuar en caso de un accidente o una emergencia. También deben conocer los protocolos a seguir en caso de un incendio o un terremoto o en situaciones de emergencia. ¿Quién debe capacitar a los trabajadores? Es el empleador, es el responsable de garantizar que todos los trabajadores reciban las capacitaciones adecuadas. También la ARL también puede hacer estas capacitaciones. La administradora de riesgos laborales pueden ofrecer programas de capacitación más especializados. ¿Cuál es la importancia de estas capacitaciones? La reducción de accidentes y enfermedades laborales, mejorar la productividad de los trabajadores, el cumplimiento de la ley 1562. Esta ley exige la capacitación de los trabajadores y también mejorar el clima laboral. Último concepto. ¿Quién debe informar sobre los accidentes y enfermedades? El empleador es el responsable de informar a la ARL, a las administradoras de riesgos laborales, sobre cualquier accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en su empresa. El trabajador también lo puede hacer. Puede ir directamente a la ARL si considera que ha sufrido un accidente de trabajo o enfermedad. Disculpe la interrupción, que el computador se me estaba descargando. ¿Qué se debe informar? Los datos del trabajador, como su nombre completo, identificación, el cargo que tiene el trabajador y el área de trabajo. La descripción del accidente o enfermedad. ¿Cuáles son las causas, circunstancias, la fecha y la hora del evento? ¿Qué medidas se debe tomar? Acciones inmediatas a realizar para atender al
trabajador y prevenir nuevos eventos o incidentes. ¿Cuál es el plazo para informar? Se debe informar lo antes posible a la ARL, pero la normativa establece un plazo específico para cada caso de accidente. ¿A quién se le debe informar? Se le debe informar a la administradora de riesgos laborales que está afiliado a la empresa. También en algunos casos se debe informar a la EPS y al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué se informa esto? Para evaluar los riesgos, diseñar medidas de protección, mejorar las condiciones de trabajo y cumplir con la normativa vigente. ¿Qué consecuencias tiene no informar sobre los accidentes de trabajo o enfermedades laborales? Puede traer consecuencias graves como sanciones económicas, responsabilidad civil y responsabilidad penal. En la responsabilidad económica serían como multa y sanciones administrativas. En la responsabilidad civil sería indemnizaciones por daños y perjuicios causados al trabajador. Responsabilidad penal, en este caso, serían el caso grave, puede haber responsabilidad penal por parte del empleador. Esto quiere decir que si se demuestra que el empleador incurrió en dolo o culpa grave al no cumplir con la norma de seguridad, podría enfrentar cargos graves por homicidio culposo. Cabe resaltar que la responsabilidad penal es un tema complejo y que cada caso debe ser evaluado individualmente por un juez. Este determinará la culpabilidad del empleador y dependerá de las pruebas presentadas de la interpretación que haga el juez en las normas establecidas. Bueno, es importante recordar que la responsabilidad de garantizar un ambiente de trabajo seguro recae en el empleador. La Ley 1562 nos brinda las herramientas necesarias para cumplir con esta obligación y construir un lugar de trabajo más saludable y productivo para nuestros trabajadores. Bueno, con este último punto concluimos nuestra charla sobre la Ley 1562. Muchas gracias.